Hola a todos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues así como 8 meses sin vernos. Mucho tiempo, ¿eh? Demasiado tiempo. Bueno, nos vamos de viaje. ¿Dónde nos vamos? A Lisboa. A Lisboa. Y nos vamos sin niños. Los hemos vendido. No. Tenemos pensado de aquí a nada, a marzo, hacer un viajecito con ellos de una semanita. Ya veréis dónde, un sitio precioso. Y nada, vamos a pasar este fin de semana en Lisboa. Os vamos a enseñar sitios chulos y dónde vamos a comer, dónde vamos a cenar, nuestro apartamento. Y bueno, nos vamos 2 días, o sea que Lisboa en 2 días. Más o Ha menos. llegado nuestro momento de embarcar. Corriendo, siempre los últimos. Siempre los últimos. Me han hecho meter el bolso, un bolsito, dentro de la maleta, porque si no tenían que pagar. O sea, no te lo pierdas. Esto cada día se pone Que ahora peor. yo cuando entre al avión, cojo, lo saco y se acabó. Pues no, estos de Ryanair se lucen, pero bien, cada vez más. Ya hemos llegado a Lisboa y vamos ahora al punto de encuentro donde nos tiene que recoger el taxista que nos lleva al apartamento. Con la reserva de Booking nos incluía el traslado del aeropuerto al hotel gratuitamente. La ida, la vuelta la hemos cogido también por 12 euros. Está a unos 20 minutos del centro del aeropuerto. Así es que nada, vamos a ver si lo cogemos. Nos recoge un Tesla y nos lleva al hotel. Y los Teslas los regalan, tío. Bueno, pues ya hemos llegado. Ya nos ha traído la chica del Tesla. Obrigado. Y vamos a, antes de entrar al apartamento, vamos a comprar una Smash Burger porque llevamos hambre. Y aquí la vamos a coger para llevar y ya nos vamos al hotel y os lo enseñamos. Muy bien. Aquí vamos a coger la hamburguesa Smash Meat. Bueno, pues ya tenemos nuestras hamburguesas y nos vamos al apartamento, que está justo aquí detrás. Mirad, esta es la hamburguesería y nuestro apartamento está por ahí. Los han soltado a todos y no quiero que se me enfríe la hamburguesa, así es que va. Está en rojo. Obrigado. ¿Cómo? Obrigado. A ver si conseguimos entrar al apartamento, que tenemos un código y nos va a la primera. Por aquí. Sí, es la calle... No lo pone. Pero bueno, sí, por aquí. Aquí es nuestro apartamentito. 4381, enter. ¡Oh, verde! Venga, vamos. Siguiente paso. Esto parece un escape room. Cerramos. Vale. Y ahora, joder, las escaleras. Vaya tela. Son de diseño. Segundo piso. Vale, vamos para arriba. Ahora entramos aquí. Joder. A ver. Y aquí. A ver. Joder, esto va a ser un laberinto, chaval. A ver. Venga, lo conseguimos. Ya tenemos la tarjetita. ¡Yuhu! Hola. Hola, buenas. Calor hace ahí, ¿no? Oh. Y ya hemos llegado a la suite nupcial. Oye, qué bonito, ¿no? ¡Qué cookie! Mira, tenemos aquí unos albornoces. Y mirad qué obsequio nos han dejado. ¡Qué mono, por favor! Frutos secos, quesito, un
una botella de vinito que nos vamos a pimplar. Con formita, hace un calor aquí. Le voy a apagar esto. Y mirad, tenemos 2 cápsulas de café. Bueno, para Esteban, porque yo no tomo café. Tacitas. Oye, oye, oye. ¡Qué divina! ¡Qué monada! Oye, pues está muy chuli, ¿eh? Sí, mira, tenemos caja fuerte y todo. Caja fuerte. Me encanta. Dicen que el baño es un poquito pequeño. Ducha. A ver. Qué caña. Y váter. Bueno, pues un batercito, el lavabo Está curioso esto, y una duchita para flacos. No había visto Tenemos esto secador nunca. y todo. ¡Oli! Bueno, vamos a cenar, va. Vamos a cenar, va. Venga. Os enseñamos las hamburguesas. Es que es divino esto. Qué buena pinta. Bueno, vamos a probar también, ¿eh? A ver. Papá, el abridor. ¿Tiene que estar ahí o en el mueble? Madre mía, un saco patatas, mirad. El chico se ha portado muy bien, el de la hamburguesería, porque queríamos agua grande para traerla y nos ha dicho que había un supermercado aquí al lado y he ido a comprar una botella de agua. Ketchup, no. Cuchillo no hay nada, o sí. Y aquí tenemos la Smash Burger. Mirad. A ver qué tal esta hamburguesita. La ponen muy bien. Mirad qué pintaza. Tiene buena pinta. Ahora os lo digo. Sí, sí. Mira, tenemos ahí galletitas, membrillos, cheche. A ver cómo está la hamburguesa esta. Os lo digo. Vamos a ver. ¿Cómo está? Pesa, ¿eh? Eso. Tiene un sabor bueno. La carne está muy buena. Buenos días. Bueno, buen día. Ya hemos salido del apartamentito y nos vamos a desayunar los típicos pastelitos de nata que hacen aquí en Lisboa, que son iguales, bueno, iguales. Que no son de nata. No son de nata, son como de crema. Son como los que hacen en Mercadona, esas tartaletas así, ahora veréis, hojaldrada. Pero vamos, ahora os diremos si tiene algo que ver o no tiene nada que ver. Vamos a probarlo en uno de los mejores sitios de Lisboa. Uy, están calentitos. Venga, vamos a probarlo de todos. Bueno, como veis, son como los de Mercadona, pero son los originales, ¿eh? Bueno, chaval. Igualito. Espectacular. Yo he hecho un poquito de azúcar glass y se me han echado canela. Vamos a desayunar porque nos vamos a flipar. Bueno, como habéis podido ver, ese es el mirador de Santa Justa y se puede subir por, nada, dura medio minuto y cuesta unos 5 euros. Nosotros tenemos un atajo, que habréis visto muchos por TikTok, que se puede subir hasta arriba gratuitamente. Nada, os enseño. Subid la cuestecita y en esta callecita, que está H&M, tenemos aquí a Apple, ¿veis? Por esta cuestecita tenemos aquí este atajo gratuito que se sube por estas escaleras
y vas a dar al mirador gratuitamente. Y vamos a dar al mirador por arriba. Lo que pasa es que hemos venido muy pronto y está cerrado. Son ahora las 9 de la mañana y se entra por aquí, pero está cerrado. Entonces, nada. $50 centimitos por hacer un pis. Pero bueno, me parece bien porque son baños que están bastante limpios y se baja por aquí por esta escalerita. ¿Veis? Ahí abajo hay una señora y hay una maquinita, 50 céntimos y ya está. Se está nublando. Espero que no llueva y nos fastidie el free tour. Bueno chicos, ha acabado nuestro free tour de 3 horas, 3 horas y media, impresionante. Y vamos a ir al mercado del Daladro, de la Ladrona, porque es un mercado vintage y que antiguamente pues todo lo que robaban lo vendían allí. Entonces vamos a dar un paseito antes de irnos a comer una bifana. Bien, pues vamos a comer. Hemos comprado unas bifanas, que es un bocadillito típico de carne de cerdo como adobada, ¿vale? Con su salsita. Esteban se ha puesto mostaza porque dicen que acentúa el sabor. Y hemos venido al apartamento porque lo tenemos súper cerquita. Se llama Bifana du Afonso. Sí, de Alfonso. Y vamos a comer aquí tranquilamente y luego seguimos el tour. Venga, vamos a probar esta bifana. La verdad es que el pan está mollidito. ¿Está bueno? A ver. Está bien, como si fuera lomo. Está muy bueno. Una carnecita adobada con vinito. Me gusta. Está riquísimo, la verdad. Y el vinito portugués, que los pusieron de cortesía. Los frutos secos que aún nos quedan. Brutal. Me ha encantado la bifana. Mirad, no ha quedado nada de nada. Está
buenísimo. Hasta ahora lo que he probado, lo mejor. Me ha encantado. Tiene ahí un saborcito. La carne a vinito blanco, que si venís a Lisboa no os lo podéis perder. Tenéis que probarlo. El pastel ese de bacalao, compra un buñuelo. Y mirad, aquí se ha quedado todo porque a mí no me ha gustado. Esto es lo que yo me esperaba. ¿El qué? El licor este de cerezas. Esto sabe como los mocherí. Los Los bombones, lo que llevan dentro es esto. ¿Está bueno? Si te gusta la cereza y el tema este del licor de cereza, bien. La Catedral de Lisboa, que le da un aire a Notre Dame. Y nos subimos en este del 28. Vamos a darnos una vueltecita, ¿eh? Pásamela tú. Ay, qué mono, por favor. Qué divino. ¡Tip, tip! ¡Ah! Ya nos hemos duchado, nos hemos relajado un poquito porque nos dolían los pies, que vamos, que no podíamos con la vida. Y ahora pues vamos a cenar. Vamos a ver un poquito también pues lo que nos pille de paso, así, porque la ciudad de noche también es muy bonita, con las luces, como se suele decir, la ciudad de noche también despierta. Hay Pues que eso. verlo de día Y de y de noche. noche. Entonces nos vamos a cenar ahora un poquito de bacalao en Obeco, ¿vale? Que ahí es típico pues el bacalao a la nata y a la brasa y gambitas y croquetas de bacalao ¿A y la todo. brasa? Sí, también. Y todo eso, vamos. Ahora os enseñamos dónde vamos a ir y las cositas que vamos a cenar. No hace frío. No, No estamos hace teniendo... nada de frío. La verdad que el clima está bastante bien para ser enero. Nos está respetando mucho el frío, el aire, la lluvia. Por ahora hoy hemos tenido un día bastante bueno. Mañana ya veremos. Yo he salido esta mañana con gorro, con braga, tal. La braga la llevo, pero bueno, y los guantes, pero no hace frío. No, se está Ahora muy mismo bien. creo que son 10 grados y se está bastante bien. Bueno, cuenta, a ver. Para entrar aquí. Parece la casa secreta de... yo no sé. Es un restaurante, hemos tenido que llamar a la puerta para que nos abran. La puerta cerrada. Se asoma así un poquito la cabeza como que no tiene la licencia de apertura, ¿sabes? Qué cosa más rara, tío, un secretismo y una cosa. Y llaman a la gente a la puerta y abre, no tienen reserva, no pueden cenar. Bueno, estos son las gambas al ajillo y estos son las patatiscas o algo así se llama. Pataniscas. Y bacalao. Y el bacalao a la nata. ¿Qué me dices? Menuda pintita. Vamos a hincarle el diente. Pues ya hemos terminado de cenar. Todo muy bueno, ¿vale? Y muy caro. No. A ver, es algo diferente, más exclusivo, no es lo típico de ahí de la calle más céntrica, que no tiene sabor, es todo muy industrial. Aquí es todo mucho más casero. Está muy bueno, lo recomendamos, así como un poquito más exclusivo. Lo único que, bueno, pues yo para un sitio así, por poner un pero, no me ha gustado que no tengan las mesas mantel. A mí me gustan que los restaurantes que te cuestan más de lo normal, pues por lo menos tengan mantel y servilletas de tela.
Sí. Me gusta. Claro, a lo mejor lo quieren hacer como un poco más moderno y tal. Pero o, es que ni siquiera de papel. pero claro, da la mesa sensación... mondada y pelada ahí, la mesa. Da la sensación como de abaratar, ¿no? Sí, o sea, así sí. no tienen que lavar y esas cosas. Y no cobran barato. O sea, No. Pero bueno, si venís a Lisboa, os lo recomendamos porque la comida está buena. está muy buena, sí. Segundo día en Lisboa. Y nos ha salido el día lluvioso, que no ponía que llovía. Pero bueno, esto es lo que hay que continuar. Esto es tente mientras cobro. ¡Oh, qué pena! Esto es para medio, para uno no, para medio. Bueno, pues vamos a ver si desayunamos. Hola. ¿Tú lo vas a querer relleno de algo? No, yo solo. Está calentito. Mira, estamos preparando el arsenal para ponerse Esteban en los pies esto, para que no se moje. Y 2 chubasqueros de estos piojosos de los chinos. Es lo que hay. Está cortado. Ostras. Ole. Claro, puta madre. Si no se rompen, No se rompen de lujo. ya ves. Ah. Nuevo modelo El Corte Inglés 2026. Invierno El Corte Inglés. Bueno, hemos venido a ver el LX Factory, que es una antigua fábrica textil que ahora se ha convertido pues como una especie de, pues eso, de galería, de tiendecitas, así muy cookie. Lo que pasa que, bueno, pues hoy con el día que hace, no sé yo lo que habrá abierto. ¿Veis? Es todo esto, es una antigua factoría que lo han convertido pues en todo pues tiendecitas. A mí me recuerda mucho a no sé, a Camden de Londres. Una falla. Bueno, por fin hemos llegado. El puente 25 de abril, que es muy parecido al de San Francisco. Y eso de ahí es el Cristo, que es también parecido al de Brasil. El de Río de Janeiro. Pero mirar qué estampa más bonita, aunque nos haya salido así el día un poco nublado, pero bueno, quiere salir el sol, ¿eh? Muy bonito. Mirad, aquí tenéis el otro puestecito, que son los, en teoría, los auténticos, los pastéis de Belén, aquí cerquita del monasterio de los Jerónimos. Son los, digamos, los originales, los que
Lo hacían los monjes del monasterio. Pero nosotros estamos hartos ya de pastelitos de Belén. No vamos a comer más. Los pastelitos de Belén se pegan. Para variar, encontramos el monumento en plena limpieza. Están limpiándolo. Esta parte ya está limpia y aquella parte todavía están limpiándola. Entonces nosotros no vamos a entrar porque se nos hace hora ya para ir a comer, que es lo que nos gusta. Os vamos a dejar un poquito, un vídeo de cómo es por dentro el monasterio, por si queréis pasar a verlo cuando vengáis, ¿vale? 16 euros la entrada por persona. Nos vamos a ir ya, vamos a coger el tranvía porque no vamos a ir a la Torre de Belén. Está también en modo limpieza como el monasterio y es tontería que vayamos hasta allí andando para verlo todo con andamios, es tontería. Entonces os vamos a dejar aquí un poquito un vídeo para que veáis cómo es sin esos andamios, que es una preciosidad y es una pena que no esté para verla. Pero nos vamos a ir a comer, que es lo que nos gusta. Hemos llegado a la marisquería a comer. Mirad, es aquí. La ponen la mejor de todas, que te ponen una pedazo de olla que flipas. La tenemos a la 1:30, pero creo que vamos a entrar ya. Porque tardan 30 minutos en hacerlo, ¿eh? Hola. Gracias. Ah, qué chulo. Ah. Hola. ¿Os saludan? Vale, gracias. ¿Dónde? ¿Aquí? Pues no lo sé. Ah, pues aquí en la ventana. Nos sentamos aquí. Bueno, de primero una tapita. Hemos pedido ensalada de pulpo. ¿Mueve? ¡Oh! Nah. Mira, mira, qué ollita. ¿Qué? ¿Cómo está? Es como un arroz meloso de bogavante, pero sin ser bogavante, es marisco. Recientito, ¿eh? Recién hecho. Muy bueno. Como 15 Chaval, se me salen los granos de arroz por las orejas. Está, pero bueno, bueno de verdad, ¿eh? Ya te digo. Si venís aquí a Lisboa tenéis que venir aquí a Uma porque está especial, todo el pescado fresco, está todo, la verdad que muy, muy, muy bueno, calentito y reciente en el momento. Y además cantidad de marisco porque tenía adentro langosta. Langosta, Bueno. cangrejo, langostino, calamares, patitas pulpo, de pulpito también. mejillón, bueno, de todo un poquito. Pero estaba muy sabroso, la verdad que muy bueno, ¿eh? Os lo recomendamos 100%. Un sabor muy parecido al arroz con bogavante, Sí. salvando las distancias, pero bueno, está Y la cantidad, ya os digo que la olla que nos han puesto, comen perfectamente cuatro personas. Tres. ¿Tres? Yo Sí, diría tres. que 4, pero Tres bueno. personas perfectamente, es bastante comida. Sí. Bueno, tampoco nosotros comemos mucho, ¿no? Pero bueno, yo me he inflado que... Ahora cuando empiecen a engordar los granos de arroz... Hemos llegado al apartamento. Mirad, cada vez que venimos, ayer nos pusieron 2 galletitas de chocolate y hoy nos vuelven a poner
2 palmeritas, otra vez las copitas, por si queremos continuar con el vino. Y nos hacen la cama todos los días, nos limpian, nos ponen los albornoces limpios también. Una maravilla, la verdad. Sí. Bueno, he salido ahora por la tarde, después de la comilona que nos hemos metido entre pecho y espalda de arrocito meloso. Aún nos quedan ganas de merendar. Y voy a ir primero al sitio de los curasanes que os hemos enseñado esta mañana, porque vamos a comprar 2 curasanes rellenos de jamón, york y queso para mañana comérnoslo en el avión porque están buenísimos. Y después voy a subir y voy a comprar unas patatas que hacen en un sitio también espectacular, con toppings y cositas para llevar para merendar. Si es que estamos comiendo todo el día, no sé, tendríamos que pesar 200 kilos. Ahora veréis. Bueno, mirar, en esta cajita me los han puesto. Tan divina para mañana. Ahora vamos a por las patatas. La verdad es que Lisboa me está encantando. Me recuerda mucho a Londres, pero mucho, mucho. Me encanta. Esto para la próxima vez que vengamos. Mirad, fresitas con toppings. ¡Ay, qué cosa más rica! Aquí es. Todas estas de aquí. Y nosotros vamos a pedir las Amsterdam. Mirad qué maravilla. ¿Cómo las hacen? Las pelan en el momento y las fríen. Gracias. ¿Qué decís de esta pinta? Brutales.